Señores, buenas noches y bienvenidos a Líderes. El líder invitado del programa de hoy es el señor Carlos Magnoni, Country Manager de la agencia de publicidad Wildfire Paraguay. Luego de la presentación del programa, con él vamos a conversar acerca de comunicaciones y marketing en medios digitales. Líderes es presentado por Samsung. Tener un Smart TV nunca antes fue tan genial. Con la función QSmart accedes a todo el entretenimiento que quieras, desde tus redes sociales, estrenos y hasta partidos de fútbol. Disfruta de todas las opciones que tiene tu Smart TV, sin límites para tu entretenimiento. Además, podés administrar todos tus dispositivos con un solo control. Bienvenido al mundo premium de la tecnología QSmart. Bienvenido al futuro con Samsung. Ya estamos en compañía del señor Carlos Magnoni. Buenas noches, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. Gracias por aceptar nuestra invitación. Carlos, quiero empezar hablando un poco de vos. ¿Sos uruguayo? Así es. Tengo un breve currículum tuyo, licenciado por la Universidad Católica de Uruguay en Comunicación Social, y posteriormente tu especialización y expertise está en el área de creatividad, ventas y marketing. Realizaste cursos de especialización en Uruguay, Argentina, Estados Unidos y Austria. Actualmente sos el Country Manager o Gerente General de la agencia de publicidad Wildfire Paraguay. Así es. En realidad el orden cronológico no es tan lineal. Ok. Mi trabajo desde muy joven y mis primeras experiencias fueron en ventas. Ahí es donde más me empecé a desarrollar como profesional. Y conocí la publicidad a través de un curso que me anoté más como hobby de creatividad publicitaria en una escuela de creativos que es muy popular en el Río de la Plata, que se llama Brother. Ahí hice un curso de creatividad publicitaria que me gustó mucho y que disparó algo adentro mío sobre las posibilidades de formarme como profesional universitario, que hasta el momento yo no lo era, y ver la manera de desarrollarme como profesional publicitario. Entonces me anoté en la Universidad Católica, arranqué el viaje de la formación en la licenciatura en Comunicación Social con especialización en creatividad, y en paralelo me fui formando en ventas, en marketing. También el trabajo donde yo me desempeñaba invirtió bastante en mí, en lo que es formación profesional, tanto de ventas como de marketing. Me llevaron a capacitaciones en el extranjero, lo cual me sirvió muchísimo para empezar a agregar herramientas a mi caja de herramientas y poder hacer la diferencia en un mercado muy competitivo y muy chico como el uruguayo. Y cuando terminé mi carrera decidí dar un salto de fe, por decirlo de alguna manera, dejar mi trabajo, irme a estudiar a Europa y agregar algunas cosas, sobre todo ampliar la visión de mi carrera profesional con una perspectiva internacional. Así que me fui a estudiar a Austria y cuando regresé empecé a trabajar en Wildfire. Que es una agencia originalmente uruguaya. Así es. Wildfire es una agencia de comunicación independiente que nació en Montevideo, Uruguay en el año 2008. Hoy tiene oficinas en Argentina, Chile, Panamá, Paraguay y Puerto Rico, y comenzó su aventura internacional en Asunción, Paraguay, en el año 2012, en sociedad con Texo, y desde el inicio de la operación trabajamos con los principales clientes del mercado local, de manera también integrada con otras agencias de Texo para poder ofrecer mayores y mejores servicios. Y fruto de esta buena experiencia que tuvimos en Paraguay, nos decidimos a emprender a abrir la apertura de la oficina en Panamá, que es la sede de las operaciones para Centroamérica, también en sociedad con Texo. Correcto. Con Texo también. En Panamá. Grupo Texo de Paraguay. Exactamente, sí. Carlos, ¿hace cuánto estás en Paraguay? Un poquito más de 3 años. Poco más de 3 años. Julio,
1 de julio del año 2016. Bueno, Carlos, te propongo que hablemos sobre tu experiencia. Quiero que hablemos acerca de las ventas y quiero que nos ilustres un poco acerca de cuáles son las tendencias en cuanto a comunicaciones de marketing. Okay. Las tendencias que tengan que ver con la digitalización de todas las herramientas o instrumentos del marketing. ¿Te parece que arrancamos? Me parece genial, sí. Mi formación en ventas la considero fundamental para todo lo que me pasó después como profesional. Creo que en un momento me quedó la sensación de que necesitaba o que podía hacer algo más. Poniéndolo de otra manera, mi formación en ventas arrancó de manera muy temprana. Cuando yo tenía 17, 18 años comencé a trabajar en una compañía. Como vendedor. Como vendedor, exactamente. Fui creciendo en ese departamento de ventas. Me fueron formando también. Pero al ir creciendo y a ir cumpliendo más años, me empecé a dar cuenta de que era poco ambicioso lo que estaba haciendo en ese momento. Yo no tenía formación universitaria y me sentía que necesitaba un desafío un poco más grande, independientemente de que el techo en la compañía donde yo estaba trabajando estaba muy cerca. O sea, yo había avanzado hasta un punto donde la realidad era que yo dependía de la salida de otras personas para poder seguir creciendo en esa compañía. Entonces, como te comentaba hace un ratito, me animé a arrancar una carrera universitaria y después se fueron dando todas esas cosas que te contaba. Carlos, como hombre de ventas, tus inicios, estás acostumbrado, pasaste por la presión de alcanzar objetivos comerciales. Todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Correcto. Y las herramientas de marketing y las inversiones que hacen las compañías en comunicaciones de marketing tienen como objetivo de alguna manera apalancar, es decir, apoyar a la gente de ventas a alcanzar sus objetivos. Totalmente. Sobre eso quiero que hablemos, Carlos. Permíteme hacerte la siguiente pregunta. El desarrollo, por un lado, de las telecomunicaciones y por otro lado, de todo lo que tenga que ver con tecnologías de información. ¿Cuánto han cambiado los hábitos de compra de las personas? A ver, el desarrollo de la tecnología, el avance de las tecnologías y el avance de la digitalización de las compañías, de los países y de las personas ha avanzado un montón. Hace relativamente poco nosotros no usábamos smartphones, por decirlo de alguna manera. Okay. Y no existían el internet de las cosas, por decirlo de alguna manera. Hoy puedes programar tu licuadora o tu aire acondicionado desde el teléfono celular para que empiecen a funcionar antes de que vos llegues a tu casa. Entonces, en ese sentido, el salto ha sido enorme en muy poco tiempo, lo que ha permitido un montón de mejoras, pero también ha traído un montón de polémicas y de temas que todavía se están desarrollando y todavía se están discutiendo en todo el mundo, como por ejemplo la protección de la información privada y algún otro tema más que también son temas de discusión al día de hoy. Okay. Yo creo que la tecnología creció más rápido que nuestra capacidad de poder regularla y hacer un uso responsable de ella. Correcto. Ahora, elijamos algunos rubros al azar. Okay. Por ejemplo, una compañía que vende neumáticos, cubiertas. Por ejemplo, una institución financiera, un banco que desea colocar plásticos, tarjetas de crédito. Y eso está dirigido a sus mercados o sus consumidores. Este desarrollo que mencionaste, el Internet de las cosas, el smartphone, cambiaron los hábitos de quien compra cubiertas y por lo tanto la comunicación debe variar. Cambiaron los hábitos del que solicita una tarjeta de crédito y por lo tanto eso hace que las compañías tengan que cambiar la comunicación hoy. Totalmente. Cambiaron los hábitos de quienes consumen y también de quienes ofrecen esos productos y servicios. Completamente. De hecho, hoy un vendedor de neumáticos, gracias a los GPS y las conexiones a internet de los vehículos, puede estimar
en cuántos meses puedo hacerle llegar yo una comunicación a las personas que nos compraron neumáticos, porque ya debe estar por alcanzar su vida útil. Y eso por poner un ejemplo. Okay. Pero de hecho los concesionarios y las marcas de autos lo utilizan para su servicio de postventa. Estiman cuánto tiempo le lleva a sus clientes alcanzar los 5.000, 10.000, 15.000 kilómetros en tiempo, es decir, le sacan un promedio y esa información la convierten en un insumo para hacerle llegar un mensaje cuando están calculando que van a alcanzar ese kilometraje. Y después en todo lo que es banca digital, creo que es uno de los rubros que más ha sabido aprovechar la transformación digital. Okay. Muchos bancos tienen un departamento interno de transformación digital y están dedicando tiempo y esfuerzos para digitalizarse, porque el comportamiento de los consumidores se digitalizó. Hoy hay un sector muy importante de la población que fue 1 o 2 veces en toda su vida a un banco, sí, y que hace todo el recorrido en digital. Correcto. Es decir, van en el momento que tienen que firmar y abrir su cuenta, o ni eso en algunos países, o van en el momento en el cual tienen que abrir o solicitar una... Creo que ya hoy en día puedes hacer todo el sistema de solicitudes de plástico, se hace entero desde digital. Directamente desde el home banking. Exactamente. Carlos, esta nueva tendencia se puede aplicar también a rubros tradicionales, como por ejemplo el consumo masivo, el que vende alimentos a través de los canales supermercados o el que vende elementos de higiene personal. ¿Influye también en ese consumidor de ese tipo de productos esta nueva era de digitalización y de telecomunicaciones? Sí, a ver, si pensamos de todo lo que es el manejo y la gestión de información que estamos generando en puntos de venta, en grandes superficies, etcétera, el análisis de tickets, el análisis que se hace en las cajas de los supermercados, ahí hay un montón de información que hay compañías que se especializan únicamente en trabajar el proceso, el análisis de toda esa información para hacer llegar mensajes segmentados y especializados para los distintos tipos de compradores, que eso es todo un mundo, ¿no? Sí. Y obviamente que el avance de la tecnología nos ha permitido poder procesar toda esa información que humanamente era imposible. Hoy se necesita tecnología para poder analizar lo que es el Big Data. De eso se trata Big Data, es lo que no puede ser procesado y analizado por un ser humano, por lo menos en un periodo de tiempo normal. Entonces sí, claro que se ha visto beneficiado para los dos lados, para el lado del consumidor, porque el consumidor puede recibir una serie de ofertas que son relevantes para él por su tipo de consumo, y también para las marcas, porque acceden a un montón de información que les permite ubicar mejor a su producto, encontrar insights de lo que es el consumo de las personas adentro de los supermercados, etcétera, para poder contar una mejor historia. Correcto. Así que en ese sentido yo creo que las marcas lo están aprovechando muy bien, porque al final del día ellos tienen que lograr que las personas cuando estén en la góndola frente a 15, 20 opciones, elijan su producto. Entonces. Perfectísimo. Carlos, dijiste algo que me llama la atención y sobre lo cual me gustaría más adelante ampliar. Ahora quiero hacerte otras preguntas sobre esta tendencia de telecomunicaciones. Dijiste, a partir de esos insights yo puedo contar una mejor historia. Me gustaría que después ampliemos. ¿A qué te referís cuando decís me comunico con la audiencia contando historias? Pero quiero volver al tema de las conductas o los hábitos a partir del desarrollo de la tecnología. Carlos, los servicios de marketing digital, de asesoría o de consultoría a empresas relacionadas con el marketing digital, ¿están orientados solamente a aquellas compañías que comercializan productos dirigidos a segmentos como por ejemplo los millennials o los nativos digitales, que son las personas que están más vinculadas con la tecnología, o no? O una persona que tiene más de 40 años también es target u objetivo para campañas de marketing digital. Obviamente que hay generaciones que están más acostumbradas a tener la tecnología como parte de su día a día. Okay. Pero la realidad es que si nosotros miramos algunos indicadores como las franjas etarias en redes sociales, sí, y los clientes que se dan de alta a suscripciones digitales o hacen compras en sitios de e-commerce, sí, etcétera, en cualquier tipo de rubro, podemos rápidamente
llegar a la conclusión de que en realidad prácticamente toda la población se puede trabajar a través de, es decir, podemos llegar a cualquier sea nuestro público objetivo a través de campañas digitales. Obviamente que para públicos objetivos de edades más avanzadas sí se recomienda trabajar en un mix y estratégicamente ver de hacer pruebas para ver realmente desde dónde es más efectivo hacerle llegar un mensaje. Pero si yo hago el ejercicio pensando en mi familia y en mis círculos más cercanos, y con la información que te digo que tenemos disponible, te puedo decir que sí, que en realidad prácticamente hasta los 65, 70 años, encontrás ese público en digital. En digital. Sí. Hace poco estuvo aquí la señora Gloria Ortega, gerente general de Bancaria, hablábamos sobre tendencias, tecnología e impacto en las sociedades, y me decía que el 100% de los usuarios de telefonía celular en el Paraguay tienen smartphone. Así es. El 100%. Y eso obviamente influye en lo que me estabas diciendo, ¿verdad? Y la penetración de Internet también es buena, y hay un número bastante interesante de sitios de e-commerce. Sin embargo, Paraguay es de los países menos digitalizados de la región. Te diría que Paraguay es uno de los países menos digitalizados del mundo. Entonces está como desbalanceado el tema. Sí. En términos de digitalización, Paraguay no tiene ninguna excusa como para crecer mucho en el corto plazo. De hecho, viene creciendo, pero si uno mira los índices de digitalización que trabajan distintas instituciones en el mundo, Paraguay todavía tiene mucho por desarrollar. Háblame de esos índices. ¿Qué significa? Paraguay es uno de los países menos digitalizados de la región y del mundo. ¿Cuáles son los indicadores a través de los cuales medimos el nivel de digitalización de una sociedad? Bueno, los que hablamos recién, cantidad de smartphones, cantidad o sea, la penetración de Internet, pero también qué tan digitalizadas están las compañías, qué tan digitalizado está el Estado. Son indicadores que se miden mucho. Nosotros miramos un reporte que hace un banco, que bueno, no sé si se puede decir, pero hay un reporte que se llama DGX, que hace el banco BBVA. Correcto. Que mide el índice de digitalización de los países. Obviamente que hay algunos países en los que no tiene información, pero hay una serie de indicadores que están explícitos en ese reporte que te digo. Nosotros lo miramos como miramos también otros reportes, porque nos interesa mucho esa información. Es información que nosotros utilizamos también a la hora de armar estrategias y de hacer recomendaciones para nuestros clientes. Yo creo que pesa mucho que el Estado esté poco digitalizado. Si bien hay cosas que sí se están digitalizando, por ejemplo, tenés el sistema de gestión de impositivo en Marangatú, que es digital, eso también ayuda. Los países más digitalizados, según este índice, son dos países que son Uruguay y Chile, o Chile y Uruguay, mejor dicho, en ese orden. Tienen como denominador común que tienen dos estados que están bastante digitalizados, han avanzado mucho en términos de digitalización. Entonces, en Uruguay, por ejemplo, haces todo el trámite para sacar la cédula, todo el trámite para renovar la libreta de conducir, etcétera. Son todos trámites que se hacen digital, liquidación impositiva, etcétera, etcétera. Entonces, un estado digitalizado obliga a que las compañías hablen con el Estado de manera digital. Correcto. Entonces, las compañías también se tienen que digitalizar. Invierten en la digitalización de sus procesos, empiezan a contratar a consultoras, empiezan a contratar a compañías que los ayudan a hacer su transformación digital, o mismo abren su propio departamento de transformación digital y comienzan a digitalizarse. Entonces, un estado digitalizado, las compañías están digitalizadas, entonces la relación entre las compañías y su público empieza a ser más digital. Entonces yo ya dejo de ir al supermercado, ya dejo de ir al banco, ya dejo de ir a la intendencia municipal o a las distintas dependencias del Estado para hacer trámites, y me voy acostumbrando a un comportamiento y a un hábito mucho más digital. Es un círculo que no soy especialista en esto, pero obviamente que hay muchos más indicadores, pero creo que esos son los más fuertes, ¿no? Correcto. Paraguay tiene toda la base como para estar digitalizado, pero faltan algunas cosas como para que el hábito del consumidor paraguayo, del ciudadano paraguayo, se digitalice más. Se digitalice más. Exactamente. En lo que es específicamente
comunicaciones de marketing, el mix de marketing. ¿Cuál es la participación sobre el 100% de las inversiones de marketing que hoy tiene el marketing digital? Bueno, si tenés datos de país. Tengo datos país, tengo datos de la experiencia que tenemos nosotros trabajando acá en Paraguay y en la región. Sí. Entonces, lo que sí te puedo decir es que Paraguay ha crecido, no ha crecido al ritmo que han crecido sus vecinos, por ejemplo, del Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay, han crecido un poco más rápido que Paraguay, pero Paraguay sí está dando buenas señales de empezar a pasar de manera más significativa inversión a medios digitales. Ahora estamos trabajando, en realidad está trabajando la Asociación Paraguaya de Agencias de Publicidad en su reporte anual de medios, que se lanza generalmente en el 2I, que es el evento anual de la PAP. Entonces todavía se está trabajando en eso y el dato actualizado no lo tengo, pero estamos alrededor de entre el 7 y el 10%, que hay compañías que tienen mucha inversión en digital, entonces empujan un poco los porcentajes para arriba. Hay algunos rubros que sí han crecido de manera significativa y al ritmo de otros países de la TAM o del mundo, pero todavía tenemos algunos rezagados que hacen que los porcentajes todavía estén un poquito más para abajo. Entonces estaríamos más o menos entre un 7 y un 10%. Entre el 7 y el 10% del total de la inversión publicitaria está destinado a medios digitales. Medios digitales. ¿Y en la región cómo es, Carlos? Y en la región está un poco más arriba. En la región, de vuelta, no tengo el número actualizado, pero debe estar cerca del entre el 15 y el 17%. ¿Y el resto de la torta sigue siendo inversión en medios tradicionales de comunicación? Te diría que no tanto. Se ha diversificado mucho. Por eso te decía, en medios, digital tiene varias arenas o unidades de negocio donde hay inversión. Hay cada vez más inversión en producción para digital, que eso antes no existía. Entonces, además de medios, tenemos que ver qué se contrata de producción, qué se contrata de consultoría digital, que es una de las cosas que más ha crecido. Consultoría ha crecido mucho. Entonces, en ese sentido, tenemos como esas tres patas: producción, medios, consultoría, que han crecido mucho. Te diría que lo que más ha crecido es producción y consultoría, porque el pensamiento, al empezar a transformarse, el pensamiento más digital, se empieza a tener en cuenta eso, producciones para digital, pensadas para digital, y consultoría para mejorar la comunicación digital de las marcas. Correcto. Entonces te diría que la inversión se ha diversificado. Antes, que teníamos medios tradicionales, activaciones, si querés, que sigue existiendo, patrocinio de atletas y de sponsorship, exactamente, y digital, que era una colita. Después te digo, cuando yo por lo menos empecé a trabajar en digital, la inversión en digital era hacer un sitio web con lo que sobraba del presupuesto anual. O email marketing. Algo así, hacer alguna campaña de email marketing, que la inversión es muy, muy chiquita. Hoy ha crecido mucho. Hoy es el gerente de marketing tiene muchas más opciones para evaluar, y creo que Paraguay no es la excepción. Creo que hoy acá, tanto los gerentes de marketing, lo decía hace unos días en una nota que me hicieron, tanto los gerentes de marketing como los brand managers ya vienen con una exposición mucho más fuerte a lo digital, y una formación con más énfasis en digital, y acostumbrados a trabajar con tecnología y con medios digitales. Entonces, a la hora de armar un plan o de enfrentarse a cómo voy a resolver esto el año que viene, tienen en cuenta muchas más opciones digitales. Correcto. Vamos a volver a nuestros ejemplos de la empresa que vende cubiertas, y vamos a reemplazar el banco, que, como vos decís, ya tienen un pie sobre el peldaño de la digitalización en comunicaciones. Vamos a reemplazar por una compañía de seguros. Yo entiendo que cuando se me habla de comunicaciones digitales, estamos hablando de pautar en medios que no son los tradicionales: diarios, radio, televisión, vía pública, sponsorear algunos eventos, etcétera, sino estamos hablando de los medios digitales, por ejemplo, las redes sociales. Hasta allí yo puedo entender, pero quiero
con tu presencia, entender un poco más cuáles son las opciones de comunicación que tiene mi empresa que vende cubiertos o la compañía de seguros de la cual soy gerente de marketing cuando hablamos de comunicaciones digitales. Permitime decirte lo que se me ocurre y vos complementás con aquello que no tengo ni idea de que existe. Se me ocurre, por ejemplo, tener un sitio web, que ya es algo, como dijiste, cuando empezamos, las empresas empezaron a tener una página en Facebook, tener una cuenta en Twitter, puede ser, y YouTube. Escucho por ahí los famosos influencers que pueden ser bloggers o que pueden ser youtubers y que de alguna manera tienen su público cautivo. O sea, se me ocurren que esas son algunas arenas, como dijiste vos, dentro del universo del marketing digital. ¿Estoy en lo correcto o es mucho más que eso, Carlos? A ver, todo lo que dijiste es válido. El tema es definir qué roles y qué objetivos le vamos a poner a los distintos canales digitales que queremos tener. Okay. Una compañía, como los ejemplos que vos me pusiste, o sea, que ofrece neumáticos, o una compañía que ofrece seguros, así mismo. Cualquiera de los dos pueden tener presencia en todos los canales que existen en digital. Habría que ver si estratégicamente les sirve o es lo correcto estar con presencia en todas las opciones digitales. Yo creo que cualquier marca o cualquier empresa debería tener algunos estratégicos canales digitales ahí. Vos me decís un sitio web hoy es obligatorio. Correcto. ¿No? El 60% de todo el tráfico se genera de todo el tráfico a web se genera desde Google. Es decir, es más importante tener un sitio web hoy que tener redes sociales, por ejemplo. Perdón, es más importante hoy que yo tenga un website. Sigue siendo más importante que yo tenga una página en redes sociales. En redes sociales. Sí, porque la gente cuando necesita buscar algo lo va a ir a buscar estadísticamente en Google más que en Facebook. Más en Google que en cualquier otra red social. Okay. Entonces, yo te diría que si querés, queda un poco confuso, borrémoslo. El sitio web te legitima como empresa. Correcto. Si yo estoy haciendo publicidad en la radio y la gente se quedó con esa recordación de ese mensaje que nosotros mandamos por radio, llega a la casa y quiere comprar un producto nuestro, nos va a ir a buscar estadísticamente con mayores probabilidades a través de Google. Y si no aparece nuestro sitio web, no existimos. Exactamente, o sea, quedamos afuera. O sea, a ver, tenemos chance de perder esa venta. Entonces, el sitio web es súper importante, te legitima además, empresas, buscar y aparecer. Tener un buen sitio web funcional es súper importante. Después, redes sociales, elegir en qué redes sociales deberíamos estar. Cuál va a ser el rol de esa red social. Ok, si nosotros tenemos YouTube, tenemos que usarlo para cargar contenidos audiovisuales. Si tenemos un blog, para generar nuestro contenido propio. Y después, obviamente que Facebook, Instagram, Twitter son una posibilidad válida, pero también depende mucho de si entendemos que nuestro público objetivo está ahí y si realmente vale la pena tener una presencia ahí, si podemos responder a lo que es la demanda de comunicación de cada una de esas redes sociales, que también implica un esfuerzo de la empresa, que lo puede resolver internamente o contratar a una agencia para que los asesore. Correcto. Pero también es importante entender si vale la pena en este momento estar en todas las redes sociales o elegir estratégicamente, correcto, etc. Carlos, las inversiones en estos medios, de acuerdo a los objetivos, parte más alta o más baja del embudo de ventas, ¿son igual, menos o más costosas que las inversiones en medios tradicionales? Bueno, es una pregunta interesante porque en realidad no tenemos mucha información de cómo convierten los medios tradicionales. Nosotros queremos ayudar a que los clientes entiendan mejor cómo convierten los medios tradicionales. Y para eso tratamos de ayudar en digital para que el cliente también entienda eso. Hoy los únicos medios que tenemos un número real de lo que es el retorno de la inversión, si querés, sí,
son los digitales. Eso no es nada nuevo. Pero se puede ayudar desde digital para también entender cómo convierte en medios tradicionales. Por ejemplo, nosotros contratamos un espacio publicitario en el horario central, el informativo central del canal de más rating en Paraguay. Entonces hacemos un evento en el Analytics de la página web y podemos medir cuántos seguros vendimos entre las 8 de la noche y las 9:30 de la noche, que es una ventana de tiempo en la que la gente estuvo expuesta a ese mensaje que nos costó X inversión. Entonces podemos cruzar esa información y empezar a entender un poco mejor, ok, mira, yo la pauta que hice en tal canal, en tal horario, esto fue lo que pasó en la web, estas fueron las ventas. Entonces podemos atribuir esas ventas a una inversión en un medio tradicional. Que eso antes no pasaba. Entonces, en ese sentido, desde digital estamos tratando, nos interesa mucho, porque nos interesa tener un único plan de medios y nos interesa ser socios estratégicos de los clientes. Queremos dar información, queremos ayudar a entender bien cuál es el retorno de inversión que viene de todo el ecosistema de medios. Pero hoy, como te digo, los únicos medios que tenemos una certeza son los digitales. Carlos, tomando en cuenta el ejemplo que me estás dando, los medios digitales de comunicación, ¿los definimos como complementarios de los medios tradicionales o vienen a reemplazar a los medios tradicionales? Bueno, el comportamiento del consumidor cambió. Nosotros tenemos que entender que nos tenemos que ayornar a eso y que la única constante es el cambio. Yo creo que los medios tradicionales todavía tienen mucho para dar. Creo que algunos se han sabido reinventar y le han ganado a la muerte, por decirlo de alguna manera. Un ejemplo claro es Vía Pública, que hace relativamente poco leíamos en todos lados que Vía Pública iba a desaparecer, iba a ser reemplazado por pantallas digitales y vinculadas a internet, con compra programática, etc. Y hoy en día la inversión en Vía Pública está subiendo porque es un medio que se ha sabido reinventar. De hecho, el año pasado estuve en Nueva York en la Semana de la Publicidad y todo giraba alrededor de Out of Home, de lo que es Vía Pública. Así que en ese sentido creo que los diarios también se han sabido reinventar. Las radios también se han sabido reinventar. Los canales de televisión están ofreciendo contenido on demand en digital y en ese sentido todos han comenzado a dar sus pasos para adaptarse al cambio y no creo que digital haya llegado para sustituir a los medios tradicionales, pero sí creo que hay algunas cosas que inexorablemente van a cambiar la forma tal cual las conocemos. Diario papel me parece que es algo que si bien no te puedo decir un año en concreto, pero sí creo que... soy fanático, no me diga que va a desaparecer. La tecnología puede ayudar a que el diario papel pase a ser un medio 100% digital. O sea, que la prensa pase a ser un medio 100% una tirada digital. Papel semanal, tal vez. O algo así. Y esto no necesariamente es algo... una sentencia de muerte o un punto final para lo que es prensa escrita, porque los ejemplos de lo que son los diarios en digital hoy Totalmente. son... Totalmente. Carlos, de ese entre 7 y 10% de la torta publicitaria está dirigido a medios digitales. Sí. ¿Cuáles son aquellos medios digitales que se reparten ese 7 y 8%? ¿Cuáles son los principales medios digitales en los que las empresas en Paraguay están invirtiendo? Y te diría que principalmente, sin temor a equivocarme, Facebook e Instagram son los dos más grandes. ¿A esto le llamamos redes sociales? Sí, porque en realidad hay otras redes sociales que no se llevan tanta inversión acá en Paraguay. Facebook e Instagram son de la misma compañía. Facebook es dueño de Instagram. Hoy tienen Facebook pisar los 3 millones y Instagram 1.400.000. Se llevan un porcentaje muy, muy importante. Perdón, ¿qué son 3 millones y 1.400.000? De usuarios. En Paraguay. En Paraguay. Facebook, 3 millones de usuarios. Sí, algo así. Instagram, 1 millón de usuarios. 1,5 millones. 1,5 millones sí. de usuarios. Sí. Instagram creció en los últimos 3 años, triplicó su cantidad de usuarios. De usuarios. Y ofrecen un montón de opciones para los anunciantes.
hay facturación local, entonces en ese sentido se ha estimulado mucho para, Ok. como te decía, todos los públicos objetivos están o en Facebook o en Instagram o en los dos. Entonces para las marcas trabajar campañas de awareness en digital es lo más atractivo, lo más común es que vayan a Facebook e Instagram, pero, Ok. pero también están los medios digitales, que también ofrecen Correcto. espacios publicitarios y también se llevan una parte. También hay está compra programática, está también audio digital, que también está avanzando, un poco más lento, pero también está avanzando. ¿Qué se entiende por audio digital, disculpa? Audio digital, entran algunos formatos como una radio transmite en digital y le vende a los anunciantes un pre-roll también se pueden patrocinar podcasts, etc. Hay algunas opciones de inversión publicitaria en audio, que también está creciendo, ha crecido un poco menos, pero también está creciendo. Entonces te diría que en ese orden, bueno, Google un poco, Google tiene algunas trabas acá en Paraguay. ¿Por qué, Carlos? Y para empezar, Google no tiene presencia local, Ok. entonces eso significa que lo que sea que se invierta en Google para los anunciantes implica el pago de retenciones, porque no se aceptan Google no le acepta retenciones a Paraguay. No es el caso de otros países donde está bastante más desarrollado, como por ejemplo Uruguay, Chile, donde Google acepta esas retenciones. Entonces, Carlos, una consulta. La gente que ingresa a estas redes sociales, Facebook, Instagram, que son medios donde la mayoría de las inversiones publicitarias en medios digitales en Paraguay apuntan, ingresan a estas redes fundamentalmente a través del teléfono más que tablets o notebook. Sí, a ver, dispositivos móviles, incluye tablets, que es muy chico el número en Paraguay, pero sí, te diría que 97% entra a través de móvil. Dispositivos de teléfonos móviles. móviles, sí. Pero eso no es algo característico de Paraguay, es una tendencia a nivel mundial. Si bien sí se entra a redes sociales desde computadoras de escritorio, desde como notebooks, etcétera, pero el consumo en su gran fundamentalmente es dispositivos móviles. Dispositivos móviles. Correcto. Carlos, obviamente que además del canal, que en este caso estamos hablando de las opciones u alternativas digitales, por otro lado está el mensaje. El mensaje, es decir, necesito comunicarme con mi audiencia. El medio es parte del mensaje. Si quiero comunicarme con un público joven, elegir los medios digitales forma parte del mensaje, pero además tiene que haber un contenido. El mensaje en sí, independientemente del medio por el cual va el mensaje. Y ese mensaje compite no solamente contra otras 35 compañías de seguros o 40 compañías de seguros, 40 compañías que venden cubiertas, sino que ese mensaje es un mensaje en un mundo de sobredosis de información, de miles de impulsos de comunicación a los cuales cada persona hoy está expuesta. ¿Cómo hago para captar la atención de ese cliente y de alguna manera vincularlo emocionalmente con mi marca, con aquella compañía de seguro que está empezando, o con aquella compañía que vende cubiertas y que quiere lograr un vínculo emocional con una audiencia expuesta a una sobredosis de información? ¿Cuáles son las claves para poder llegar e impactar, Carlos? Bueno, la realidad es que cualquier tipo de mensaje, sea el mensaje que sea, una canción, un cuento, tiene más probabilidades de ser recordado si es transmitido a través de una historia. En publicidad, el término storytelling se usa desde hace, más de 30 años, 30, 40 años. ¿Qué significa storytelling? Y storytelling es el arte de conectar emocionalmente con una audiencia a través de una historia. Entonces,
en publicidad se ha adoptado eso y se le ha agregado la parte de venta, porque a nosotros como agencia de publicidad lo que nos interesa es que nuestros clientes vendan más producto al final del día, que vayan a la góndola y elijan nuestro producto en ese sinfín de competidores. Entonces, nosotros no nos podemos conformar con conectar emocionalmente con nuestra audiencia a través de la historia, sino que además tenemos que inspirar una venta, y no es fácil. Y hay muchas técnicas. Nosotros trabajamos mucho en lo que es storytelling digital, es en lo que tenemos mayor experiencia y es en lo que más nos hemos desarrollado. ¿Hay diferencia entre el storytelling digital y el storytelling o la historia, la creatividad para medios tradicionales? Totalmente, totalmente, porque entra en juego eso que me decís vos. No solo competís con las empresas que ofrecen los mismos productos o servicios que vos, sino que además competís con un montón de mensajes a los cuales nuestro público objetivo está siendo impactado. Muchos de ellos son de amigos, de familiares o de páginas a las cuales voluntariamente se suscribieron para recibir información. Entonces nos dedican muy poco tiempo. Cierto. Entonces hay que sorprender. Es muy difícil sorprender. Yo siempre le digo a nuestros clientes, si nosotros tenemos que entender que nuestro público objetivo cada vez sorprende menos. Entonces, si vos mirás las remakes de las películas, vos mirás hoy la versión 2019 de El Rey León y vas a mirar la versión de la década del 90, de la original, y decís, wow, cómo cambió. ¿Cómo puede ser que para mí en aquella época eso era impresionante? Esa animación y esa ilustración era impresionante, ahora lo veo y con toda la tecnología parecen animales de verdad. Entonces no hay que subestimar, a la gente es muy difícil sorprenderla. Nosotros tenemos que entender que ellos están haciendo scroll, el scroll es el nuevo zapping, se hacen en promedio más de 100 metros de scroll todos los días. Entonces, ¿Más de 100 metros? Más de 100 metros, es como... De scroll uno va recorriendo diario. En un diario. Sí, en promedio. Algunos mucho más. Yo tengo gente de agencia que le da más. Pero lo importante acá es que hay que cambiar también la estrategia de distribución de contenido. Imagínate que es muy difícil sorprender, imagínate sorprenderlo todos los días. Entonces es mejor concentrar nuestra energía en generar un mensaje que realmente pueda sorprender, que en ese scroll se detengan a ver nuestro contenido, ¿no? Que trabajar con estrategias de hacer un contenido por día o 2 contenidos por día y tratar de sorprender a nuestro público objetivo, a las mismas personas, una vez por día, 5 veces por semana. Entonces, en ese sentido, hay que replantear la estrategia de generación de contenido, buscar sorprender, rearmar el mensaje. Si nos dedican estadísticamente, en promedio te dedican 3 segundos, ¿no? En digital. Entonces, en Facebook, en Instagram, 3 segundos. Entonces, si nosotros tenemos el call to action al final de un contenido de 40 segundos, la realidad es que no lo ve nadie. Lo ven menos del 1% de nuestra audiencia. Entonces, segmentamos para impactar a 1.200.000 personas y, sin embargo, nuestro call to action lo vieron 1.200. Entonces, también es importante que hay que rearmar esa historia. Correcto. Con las reglas de digital, que no son las mismas de vía pública, que no son las mismas de prensa. Entonces, a la hora de pensar nuestro storytelling en digital, es el mismo ejercicio que hacemos cuando tenemos que pensar nuestro storytelling para un anuncio de prensa. Correcto. Que es la misma idea que se cuenta de otra manera en televisión. Y con el mismo objetivo, sorprender. Exactamente. Y después, perfecto. retener la atención, que también es clave en digital. Sorprender y después retener, para que vean un poco más de 3 segundos, porque contar algo en 3 segundos es muy difícil. Correcto. Carlos, tenemos que hacer una pausa muy breve, son 2 minutos de pausa. Y cuando volvamos quiero que me comentes un poco qué significa que en el mundo digital la comunicación es bidireccional, que no es una comunicación unidireccional como en los medios, sino que en los medios digitales hoy se habla de conversaciones con la audiencia o con el público objetivo. Coméntame qué significa eso después de la pausa. Volvemos dentro de 2 minutos con más Líderes por Canal Pro. Seguimos en Líderes con el señor Carlos Mañone. Carlos, había quedado la pregunta respecto a qué significa
que en los medios digitales, más que una comunicación unidireccional, lo que hay son conversaciones. Y bueno, en realidad va muy de la mano con el desarrollo de las redes sociales, la posibilidad de las marcas de tener un hogar en las redes sociales y tener que adaptarse a esas reglas de comunicación en redes sociales. ¿Qué le pasó a las marcas cuando Facebook habilitó la posibilidad de tener una página? Okay. Se vieron expuestas a recibir los comentarios de su público objetivo, de sus consumidores y los que no consumen las marcas, y tuvieron que adaptarse a eso. Entonces viene por ahí. El desarrollo de la conversación empezó por las redes sociales. Hoy hay otros canales de comunicación, no solo a través de las redes sociales, pero fundamentalmente viene porque hoy la gente puede manifestar su cariño o sus sugerencias, sus quejas en tiempo real a las marcas, cosa que antes no pasaba. Y algunas marcas han decidido empezar a interactuar con ese público en tiempo real a través de las redes sociales. Personalizando el mensaje de acuerdo a cada quien. Algunas sí, otras no tanto. Algunas no, algunas compañías sí trabajan en un mensaje personalizado, que es algo que nosotros recomendamos porque conecta emocionalmente con el público objetivo, pero otras no tanto. Otras se limitan a enviar un mensaje más armado y que te inviten a llevar la conversación a un plano más privado a través de mensajes de redes sociales o formularios en las páginas web. Fundamentalmente las marcas se han bajado de ese pedestal donde estaban y se han humanizado un poco, y la tendencia es entablar conversaciones, estimular esa conversación a través de las redes sociales, a través de los canales digitales, estimular la conversación positiva, trabajar en la personificación de los mensajes, etc. Y eso también empujó a que las agencias abran sus departamentos de conversación. Es decir, hoy las agencias digitales tienen un departamento de conversación donde trabajan todo lo vinculado a la comunicación entre la marca y el cliente final en digital, que implica estrategias de comunicación, si vamos a trabajar mensajes personalizados para las personas que si les vamos a responder a todos o si solamente vamos a responderle a algunos mensajes que cumplan con determinadas características. También hizo que el departamento de conversación trabaje todo lo que es gestión de crisis, porque al estar expuestos a un mensaje tan directo y tan público sobre nuestra marca, también las marcas también tuvieron que empezar a trabajar en lo que es gestión de situación de crisis, y también se empezó a desarrollar todo lo que es la comunicación de la marca a través de influencers en digital, que eso también estimula la conversación y se ha ido desarrollando mucho. Correcto. Carlos, quiero plantearte una situación hipotética o tal vez real, tal vez ya esté pasando. Y al respecto quiero hacerte dos preguntas. La situación es la siguiente. Yo tengo una hija que se llama Agustina, mi hija mayor, que está terminando el colegio en noviembre de este año y próximamente está ingresando a la universidad. Yo tengo redes sociales, como la mayoría de las personas que tenemos redes sociales. Dos preguntas quiero hacerte. La primera es, ¿puede pasar que yo reciba un mail o una comunicación vía un mailing no digital, un sobre en mi oficina o en mi casa que diga: estimado señor Federico, Agustina próximamente está cumpliendo mayoría de edad, le recomendamos esta marca de vehículos automática, vehículo automático, diésel, consume poco, seguro, porque seguramente va a tener que ir a la universidad? ¿Puede llegar a ese nivel de personalización una comunicación de marketing? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, si vos fueses el padre de Agustina, ¿cómo tomarías esa comunicación? ¿Tomarías como algo qué fantástico, qué personalizado o qué peligro? Esta gente sabe que yo tengo una hija que se llama Agustina, que va a cumplir 18 años, por toda la información que yo subo a las redes. Bueno, en primera instancia... La primera pregunta, ¿puede pasar ese nivel de personalización? Puede pasar. De hecho,
pasa en algunos casos, creo que pasa más en Paraguay que en Uruguay, por ejemplo, donde todavía no está regularizado el manejo de bases de datos y la información que las empresas tienen de las personas. Acá en Paraguay, ahora... Nos faltan leyes para protección de datos personales. Falta creo que hay normalizar. Un poco más se puede avanzar todavía. De todas maneras, va un poco en la ética de cada empresa. Primero, como digo, yo, por ejemplo, no me sentiría tan cómodo al recibir ese tipo de mensajes, porque me hacen cuestionarme quién le dio esa información, si fue el colegio, si el colegio vendió esa información o de alguna manera le hizo llegar a esta compañía de vehículos esa información, que es una información muy específica y muy privada. Exactamente. Entonces va un poco más en lo que es el código de ética que tenga la compañía que te hizo llegar ese tipo de mensajes. Sí me ha pasado de que me ha llegado, por ejemplo, publicidad a mi teléfono celular, un número privado, nuevo, de un extranjero que estaba llegando a Paraguay. Me llamó mucho la atención cómo eso llegó a esas empresas. Exactamente. Cómo dieron con mi número de teléfono. Yo personalmente lo considero bastante invasivo. Y lo que sí trato es de hacerle llegar mi disconformidad con esa gestión de la información. Me doy de baja de lo que no me he dado de alta. Correcto. Trato de que mi información y la de mi familia se maneje de la manera más reservada posible. Exactamente. En prácticamente todo lo que hago. Carlos, 2 últimas preguntas. Me quedó la segunda parte de la pregunta, en realidad. No me la respondiste. ¿Sí? Te pregunté si vos me dijiste, si fuese mi caso me sentiría incómodo. Totalmente. Y pensaría si no fue el colegio el que vendió la información. Totalmente. Okay. De hecho, nosotros trabajamos mucho en estrategias de mailing con nuestros clientes y la primera recomendación es entender la frecuencia y el tipo de producto que le estamos haciendo llegar a nuestros clientes a través de el correo electrónico o los teléfonos celulares. Perfecto. 2 últimas preguntas. Carlos, la penúltima. Invertir en medios digitales es algo privado y selectivo de compañías que tienen presupuestos de millones o cientos de miles de dólares, o es algo accesible para una compañía que puede ser una pequeña o puede ser una mediana empresa? En realidad el éxito de compañías como Facebook es que han abierto la posibilidad a cualquier tipo de emprendedor, emprendimiento, compañía, marca, a poder trabajar campañas publicitarias en digital. Entonces es algo que está absolutamente democratizado. Cierto. Es muy poco lo que se necesita para poder hacer una campaña en redes sociales, únicamente una tarjeta de crédito internacional y no en todos los casos. Sí. Entonces en ese sentido, si vos me preguntás a mí, te diría que todos esos pequeños emprendimientos, o sea, todas esas pymes que no tienen un presupuesto como para hacer una campaña en medios, correcto, tienen la posibilidad de mostrarle a un público grande a qué se dedican, qué es lo que los diferencia. Es decir, ahora, más que antes, pequeñas empresas sin presupuestos para pautajes en radio, en televisión, en un diario, pueden, a través de los medios digitales o las redes sociales, por ejemplo, comunicarse con audiencias. Exactamente. Sí, hoy es una posibilidad. De hecho, para las pymes es bastante más atractivo poder invertir o el porcentaje de inversión que pueden dedicarle a la publicidad, hacerla en medios digitales, porque además pueden medir el retorno a la inversión, etcétera. Tienen una información más certera de lo que es, ok, si yo invierto tanto, consigo tantos leads, vendo tantos productos, entonces se inclinan más a la inversión digital. Capaz que antes tenían inversión baja y decidían hacer radio. Cierto. O algo de prensa y una campaña de flyers abajo de las puertas o en los limpiaparabrisas de los autos. Entonces hoy ese tipo de cosas han dejado hoy, con menos dinero que aquellas campañas, yo puedo tener más impacto, llegar a más audiencia. Exactamente, o con la misma inversión. O con la misma inversión. Exactamente. La última pregunta, Carlos. ¿Cuáles son los riesgos que corren, por ejemplo, la compañía que vende neumáticos, ¿okay? Que no está, que mira
como algo que no le es propia a su generación. Quienes gerencian eso hoy dicen, no, eso es para los pibes, nosotros nos manejamos siempre con las campañas tradicionales, así que todavía están omitiendo de alguna manera subir sus comunicaciones a medios digitales. ¿Qué riesgo corren las compañías que están atrasadas? Y bueno, en realidad, más que riesgo, lo que están perdiendo es la oportunidad de abrir un canal de ventas donde hay un tipo de público que posiblemente no es nuevo. Okay. Entonces yo lo veo más que un riesgo, lo veo como desaprovechar la oportunidad de crear una nueva fuente de revenue. Es más, te pongo un ejemplo muy claro que a nosotros nos pasaba mucho, que trabajamos con marcas de autos donde los vendedores de los concesionarios son hombres de edad avanzada que tienen un conocimiento muy fino y muy rico de lo que son todos los vehículos, es decir, conocen muchísimo del auto, del producto en sí, pero su canal de venta es el concesionario, es decir, su prospect, que es la persona que entra al concesionario y ellos lo pueden atender uno a uno. Y era muy reacios a todo lo que era leads que venían de digital, porque obviamente tienen una calidad inferior. La persona que va al concesionario tiene muchas más chances de comprar un vehículo que aquella persona que te hizo una consulta porque vio un anuncio en redes sociales. Correcto. Entonces, la experiencia que tenemos nosotros es que ellos no querían llamar. El problema es que estamos generando todos estos leads y los vendedores no los quieren llamar porque llamaron a 10 y no vendieron ninguno. Entonces no respetaban mucho, entonces empezaron a desarrollarse, a mejorar esas técnicas de ida y vuelta a través de digital y empezaron a hacer que la calidad de los leads digital mejore. Entonces llegó un punto donde ellos ya eran los que venían a preguntar a nosotros, che, ¿cuándo vienen los leads de digital? Entonces, porque creo que hasta los más tradicionales o hasta los más conservadores hoy ya se están dando cuenta de que al no trabajar canales digitales y al no trabajar esfuerzos de marketing en digital, están dejando de ganar dinero. Entonces, en ese sentido, son pocas las veces que me ha tocado ir a una reunión donde tengo que convencer a un cliente de que esto es bueno para ustedes. Así que cada vez menos tiene que convencer. Es más, cada vez son más los clientes che, cuando necesito mostrarme algo más o qué es lo nuevo que estamos, cuál es la tendencia o hacia dónde podemos mejorar, porque nada, ya están viendo resultados de negocio a través de campañas digitales. Excelente, excelente. Carlos, un gusto haber contado con tu presencia aquí en Líderes y ojalá próximamente volvamos a conversar aquí sobre esto tan apasionante que tiene que ver con comunicaciones, con marketing, con ventas y con digitalización. Muchísimas gracias por haberme invitado, el gusto es mío y estamos en contacto. Esto fue Líderes por Canal Pro. Buenas noches. Líderes fue presentado por Samsung.